De nuevo, mis queridos hermanos, ya estamos juntos nuevamente. Usted atendiendo lo que el Señor tiene para usted y yo deseando que Dios me use para que podamos compartir las cosas que realmente nos convienen, su voluntad, a través de su palabra, obviamente. Hoy con ciertas inquietudes, y quiero darle un título a esta conversación que tendremos nosotros. Quiero entender, y esto a nivel de como que con signos de admiración. Quiero entender. ¿Quiénes no quieren entender lo que pasa? Y especialmente la voluntad del Señor. Porque si hay algo que el Señor nos dice en reiteradas oportunidades es que Él quiere que nosotros conozcamos su voluntad. La palabra misterio que aparece en reiteradas oportunidades en las cartas paulinas, la palabra misterio, es obvio que se está hablando de un misterio relacionado estrictamente con la voluntad de Dios. Porque lo que nosotros necesitamos es conocer la voluntad de Dios. En ese mismo sentido, o con esa misma tendencia de idea, yo percibo que muchas personas, yo soy uno, yo quiero entender a Dios. Yo quiero entender de su palabra. Yo quiero entender cuál es su voluntad, para que entonces yo me encuentre haciendo o desarrollando el papel protagónico que Él me ha encomendado. En el sentido de que yo, al conversar con usted, yo quiero aportarle mis ideas, mis inquietudes, mis reflexiones, con el propósito firme de que usted también se encuentre haciendo lo que necesita hacer respecto de la voluntad de Dios que tiene fijada para con usted. Usted no nació por accidente. Usted nació porque Dios lo quiso. Usted tiene unas obras que realizar, porque Él las pensó para usted. Usted no es el producto del azar, no. Usted está pensado en Dios. Y si usted está en este mundo, debe preguntar, bueno, ¿para qué vine? ¿Cuál es el objetivo de mi presencia en esta creación? Bueno, a través de la Biblia nosotros podemos conseguir nuestros objetivos, el trabajo que Dios nos tiene trazado, la línea o el canal donde correr, donde vivir, donde transitar. Ser instrumentos definitivamente en las manos del Señor. Y si hay algo que nos ayuda es el estudiar la palabra de Dios. Y por supuesto, darle cabida al Espíritu Santo para que venga a morar en nuestras vidas. Porque el plan de Dios tiene como centro al hombre. Darse a conocer, trabajar con el hombre, pero el hombre obviamente sabemos durante lo que dice la Biblia, que durante la historia el hombre pues falló y Dios vino a resolver el problema. Y la palabra que envuelve toda esta bendición, esta misericordia se llama redención. De manera pues que la Biblia lo que narra es la redención. Ese es el punto central, de etapa a etapa, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Pero yo quiero entender y yo quiero colaborar para que ustedes entiendan. Ahí se utilizan muchos conceptos en la Biblia. Se utiliza, por ejemplo, una palabra que se está manejando actualmente y es el panorama bíblico. Y yo tomé por ahí un concepto de lo que es el panorama bíblico. Si usted quiere entender, es la presentación de los eventos más importantes y del desenvolvimiento gradual de la historia bíblica, tomando en cuenta a través de la misma el propósito de la revelación divina. Así podríamos conceptualizar esto que tiene que ver como lo que es el panorama bíblico. Un panorama bíblico. Existen, por ejemplo, en la Biblia, dentro de lo que es el panorama bíblico, muchas palabras, pero lo que más queremos resaltar en este momento para querer entender o para poder entender es la palabra redención.
redimir, deriva de allí. Alguien pagó un precio, alguien pagó un precio, alguien tuvo que sacrificarse. Y ese fue Dios, para sintetizar el asunto. Y ese fue Dios. Dios puso una cuota de sacrificio, de dar a su hijo en propiciación para que el hombre fuese salvo. Porque el hombre metió la pata. Y entonces, definitivamente, Dios vio frenado en esa debilidad el avance del plan que tiene para con el hombre, de que el hombre se encuentre señoreando en esta creación de alto, largo y ancho. La razón fundamental por la que Dios le creó al hombre a su imagen y semejanza es para que él pueda señorear, pero él tenía que aprender y lo puso en un lugar para aprender. Y cuando estaba aprendiendo las primeras lecciones, bueno, ahí metió la pata, incurrió en el error, y de eso estaremos hablando en otra oportunidad. Dios entonces tiene que, ya él sabía, porque a Dios no se le escapa nada, ya Dios sabía que el hombre iba a fallar y tenía listo el plan de redención, por decirlo de la manera más sencilla. Esta parte del panorama bíblico para poder entender el asunto de la redención, lo podemos explicar de esta manera. La redención, que es el concepto que envuelve lo que Dios hizo a favor del hombre para que éste estuviera definitivamente caminando en el plan de Dios. Hubo una caída. Bueno, Dios se encarga de levantarlo, Dios se encarga de darnos a conocer a través de las escrituras lo que ha hecho en favor de nosotros los hombres, de lo que ha hecho a favor de la humanidad. Y entonces, toda la Biblia, panorámicamente hablando, los primeros 11 capítulos de la Biblia nos hablan acerca de la necesidad de la redención. Desde el capítulo 12 hasta el último versículo del último libro del Antiguo Testamento, que es Malaquías, nos habla es del canal de la redención. Los 4 evangelios, Mateo, Marco, Lucas y Juan, nos hablan es de la ejecución de la redención. Mientras que el libro de los Hechos nos habla de la promulgación de la redención. Desde la carta a los romanos hasta Judas, todas esas cartas, todas esas misivas, nos hablan acerca de la explicación de la redención. Ya yo creo que esto lo hemos compartido en otras oportunidades, pero sería bueno recordarlo, porque Apocalipsis lo que nos habla es definitivamente, de la consumación de la redención. Entonces allí tenemos un panorama bíblico que nos va a ayudar a entender todo lo que Dios ha hecho en favor del hombre, para que el hombre sea redimido y pueda ser reinsertado nuevamente al macro plan de Dios, de que éste pueda señorear. Existen algunas, yo lo llamo las ideas conclusivas, que también nos encontramos muchas veces cuando vamos a las escrituras. Ideas conclusivas. Ya tenemos más o menos el asunto del panorama bíblico. Ahora necesitamos unas ideas conclusivas. Cada vez que nosotros vamos a la Biblia, tenemos que ir buscando ideas conclusivas. Estas ideas conclusivas, por ejemplo, se las comparto, están diseminadas en toda la Biblia. Voy a coger, por ejemplo, una que aparece en Mateo, en el capítulo 5 hasta el 7. Y ese relata acerca de el monte de las bienaventuranzas.
¿Qué está haciendo el Señor Jesucristo allí? El Señor Jesucristo está hablando desde el reino y está hablando de la gente del reino, porque Él está hablando acerca de ese reino que se va a instaurar en esta tierra. Ese es dentro del macro plan de Dios. Dios va a establecer su reino en esta tierra. La gente tiene que prepararse y usted necesita saber que usted debe formar parte de ese reino. Pero para formar parte de ese reino tiene que nacer de nuevo. Tiene que ser gente de reino. Entonces, una idea conclusiva la suelta él en aquella sumatoria de expresiones y de explicaciones que da el Señor, de ideas acerca de lo que es el reino. Y entonces recoge por ejemplo, en Mateo 6:33, un versículo que se ha manejado mucho. Este nos da la idea de lo que es la idea conclusiva, donde dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas. ¿Cuáles estas cosas? Las que viene tratando. Ese versículo es claro y preciso, hablándonos de una idea conclusiva. Él viene a traernos una conclusión. ¿Y cuál es la conclusión? De algo que nos viene explicando en los versos anteriores. En esa conversación que tuvo el Señor Jesucristo con un montón de gente, Él les estaba hablando acerca del reino. Y entonces Él culmina diciendo esto: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas, estas cosas de las que le he hablado, vendrán por añadidura. De eso consta el reino. Cuando nosotros tenemos ideas conclusivas que están expresadas por versículos, por capítulos inclusive, allí nosotros podemos visualizar algunas palabras claves para poder ir entendiendo, porque es que usted y yo necesitamos entender la voluntad de Dios. Estas palabras que nos ayudan muchísimo, por ejemplo, hay algunas partículas gramaticales que nos ayudan a localizar este asunto de las ideas conclusivas. Por ejemplo, más es una partícula gramatical. Sí, más. Una frase, más bien diríamos. Una frase. Porque de manera, así pues, así que, pues, todas, todas estas frases nos ayudan a ubicar la idea conceptual. Y así comenzamos a entender, vamos construyendo, porque necesitamos sintetizar para luego entender, tener una idea más clara. Las ideas nos van llevando a un concepto. Ya cuando nos atrevemos a conceptualizar, ya podemos ir entrando en la etapa de conceptos escriturales y los vamos anotando. Escríbalo. Tiene conceptos escriturales. Por ejemplo, existe otro pasaje que nos ayuda muchísimo, que es, que es muy utilizado. Es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es un versículo, un pasaje que tiene una idea conclusiva. Ese tiene su contexto. Él está conversando con Nicodemo y a Nicodemo le está concluyendo con esto: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces nosotros, una vez que hemos ubicado el versículo, que tenemos la idea conclusiva, vamos buscando las palabras que nos van a llevar a un concepto más amplio. Y aquí tenemos entonces la otra parte, que es un concepto escritural. He escogido
Ah, otro versículo que me gusta muchísimo porque para mí es fundamental y lo consigo en Juan 1, 16, 17 y 18, más bien. Juan 17 y 18. Cuando yo quiero hablar de Juan 17 y 18, permítame utilizar la Biblia porque tiene su contexto. Y en el contexto, yo no tengo temor de decir que estos dos versículos son nos da una idea conclusiva, tan importante para el entendimiento de lo que Dios quiere con usted y conmigo y con todas las personas, con esta tierra, con todo, que nosotros tenemos que considerar. Escúcheme bien. El capítulo 1 de Juan tiene muchas palabras que son importantes. Palabras como el verbo, la vida, la luz, tinieblas, unigénito, hijo, engendramiento, sangre, tiene mucho. Y esa tendrá la ocasión de indagar y hacer conceptos escriturales al respecto. Pero la parte anterior tiene que ver con la idea conclusiva. Y la idea conclusiva es esta. Yo no le tengo miedo, hermano, porque es tan importante estos dos versículos que nos traen el concepto de la idea conclusiva que nos ayuda a entender. Y dice así, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Aquí dice Juan, recoge Juan, algo sumamente importante. Él dice que la ley por medio de Moisés fue dada primero. ¿Qué involucra la ley? La ley lo que involucra es el conocimiento de que hay Dios. Porque Dios lo que ha querido desde el principio es darse a conocer. ¿Quién es Él? ¿Cuál es su carácter? ¿Cuál es su voluntad? ¿Cuál es su deseo? ¿Quién es Él? Eso es lo que dice la ley. Eso lo recoge la ley. Cuando estudiamos la ley, allí está el carácter de Dios. Que Él es perfecto, que Él es santo, que Él es justo, que es amoroso, misericordioso, paciente, en fin. Y hasta logramos entender que Él es eterno, que Él es poderoso, que Él es omnisciente, que Él es omnipresente. Entendemos a través de la ley todo lo que denominamos todos sus atributos. Pero dice el verso que estamos tocando aquí, el 17 y el 18, el que le dio a conocer. Ya no se trata de un adelanto de quién era Él, sino que Él vino a representar la verdad y la gracia. Y estamos hablando del Señor Jesucristo. Fue el Señor Jesucristo, es decir, el Hijo de Dios, el que se humanó, el verbo que habitó entre los hombres, que se hizo hombre, que se encarnó, fue el Señor Jesucristo. Y Él Él personificó la gracia, es decir, todo el favor concentrado en una sola persona, todo el favor de Dios para que el hombre pudiese ser salvo y poder ser insertado al macroplan de Dios, porque se había echado a perder. Ay, no solamente eso, sino que él dice que la verdad, la perfección, lo que encaja, lo perfecto, eso lo representó el Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que posteriormente hace? ¿Por qué entonces surge el Nuevo Testamento? Porque todavía los evangelios relatan la vida del Señor Jesucristo inserto dentro de lo que es el Antiguo Testamento. Porque todavía se celebraba
los rituales, las fiestas y las ceremonias que correspondían a esa ley dada por Moisés. Pero ahora vino el Señor Jesucristo a ejecutar la redención de la que hablamos al principio. Esto lo relatan los 4 evangelios. Y entonces comienza luego el proceso de la promulgación de la redención. La promulgación de la metodología a través de la cual nosotros podemos hacer posible que ese reino del que habló él sea instaurado en esta tierra. Y luego lo explica. Y dentro de lo que es la explicación, es sumamente entender lo que, no solamente quién era el Señor, quién era Dios del que habla la ley, sino que ahora el Señor Jesucristo vino a testificar con su vida y con sus hechos que es lo que hizo Dios. Aquello es quién era Dios. Pero ahora aparece el Señor Jesucristo y nos dice qué hizo Dios. Entonces allí reafirma el asunto que tiene que ver con la redención y lo explica. Y explica la gracia. Explica una cantidad de conceptos que nosotros, al recibirlo y al entenderlo, nos llenamos de gozo y entonces queremos compartir con otras personas lo que vamos entendiendo. Procure usted, mi querido hermano, mi querido amigo, y especialmente mi hermana, procure entender, ordenar lo que ha entendido y así tiene mayor eficacia en la transmisión del conocimiento que Dios ha tenido darnos a nosotros. Les comparto esta inquietud y ahora sí cerramos la parte que tiene que ver con esta conversación, porque el tiempo ha tocado a su fin. No sin antes darle gracias porque usted ha estado atento, ha estado compartiendo a través de lo que me llega, agradeciendo pues las bendiciones que esto ha significado para su vida, pero nosotros seguimos sencillamente trabajando y compartiendo lo que Dios pone como carga y como peso en nuestros corazones. Debemos entender. ¿Cómo entender? Bueno, así, con idea conclusiva, con el panorama bíblico, indagando, escudriñando, porque el Señor dijo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, ellas son las que dan testimonio de mí. No hay otra forma. Y escudriñar incluye el leer, de manera que nos incluye a leer, lo que quiere decir es que es algo superior en acción. Leer es parte del escudriñar. El escudriñar es buscar diligentemente, anotar, escribir, conceptualizar, tener las ideas un poco más avanzadas, para que entonces nosotros vayamos construyendo ordenadamente lo que tenemos de Dios, que ha sido al fin y al cabo misericordia de Él, para que podamos entender el trabajo y el rol protagónico que nos corresponde vivir. Por ahora, mis queridos hermanos, nos detenemos. Siga a Vida TV Play, porque allí usted va a encontrar siempre la expresión y el amor de Dios manifiesto desde diferentes perspectivas, con la sensibilidad que muchos hermanos le están poniendo al servicio de la causa de que el amor de Dios sea difundido y sea expresado a través de este programa. Que el Señor me los bendiga en sumo grado.